Buenas noches, hermanos, qué bueno que están conectados. Es un placer estar una vez más frente a ustedes. Es media semana, así que vamos a tomar tiempo para entonar unos cantos y luego dar oportunidad al pastor para el estudio bíblico de este miércoles. Vamos a comenzar orando y como ven, está conmigo nuestra hermana Marta y ella nos va a dirigir en una oración para que el Señor nos bendiga de la manera en que Él sabe hacerlo, ¿verdad? Así que, hermana Marta. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das más de venir ante ti, Señor, para adorarte, para glorificarte, para alabarte por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu grandeza, en medio de este tiempo en lo cual estamos, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con cada uno de mis hermanos, Señor, que estés con cada uno de nosotros, que tu luz, Señor, siga reflejando a nosotros, Señor, que tu amor siga hacia nosotros, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, tu amor, tu gozo, tu paz, Señor. Te pedimos, Señor, bendición por este tiempo que vamos a estar contigo, Señor, alabándote, adorándote y aprendiendo acerca de tu palabra, Señor. Que sea un tiempo de gozo para cada persona, Señor. Que sea un tiempo de reflexión, un tiempo de aprendizaje, Señor. Alabado sea, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos escogido 3 cantos que estoy seguro que les van a gustar. Así que mientras nos escuchen, si se recuerdan la letra de estos hermosos cantos, únanse a nosotros desde ahí de sus hogares. El primer canto, suenan melodías en mi ser. Mi Dios envió del cielo un canto melodioso arrobador. Lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser, un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que del Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor, que en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor. Cantar por siempre con los ángeles, alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Yo no sé cuántos de ustedes disfrutaron este canto. ¿Cuánto tiempo hace que no lo cantaban, hermano? Tiene rato, ¿verdad? Y algunos hermanos me han estado pidiendo, hermano, hay que cantar himnos. Y por eso estamos tomando el tiempo para cantar el himno. ¿Por qué no repetimos el coro? El coro una vez más es un hermoso canto. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Otro de los himnos favoritos es Victoria en Cristo, porque puede ser un canto con los que nos identificamos, porque con la ayuda de Dios siempre salimos victoriosos. Así que únanse con nosotros, un canto más, Victoria en Cristo. Oh, y bendita historia de Jesús, quien de su gloria
Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, me diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en dulce gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo Santo Santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Si estuvieran aquí presentes, pediríamos un tiempo de testimonios. Pero yo creo que ahí en sus hogares podemos unirnos, ustedes y nosotros, para darle gracias a Dios por las victorias que nos ha dado. Así que vamos a orar, vamos a aprovechar este tiempo. Padre bendito, gracias te damos porque en medio de cualquier situación que hemos enfrentado, Señor, con tu ayuda, hemos salido victoriosos. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a confiar en ti, a dejar todo en tus manos. De tal manera, Señor, que tú siempre estás de nuestro lado y nos das la fuerza que necesitamos para salir adelante. Gracias por las victorias. Y si alguno de nuestros hermanos todavía no ha experimentado lo que es tener victoria contigo, te pedimos, Señor, que en esta hora les ayudes a reconocer que necesitan de ti, que deben buscar más de ti, que deben aprender a descansar en ti y en tus promesas, para que juntos podamos cantar victoria aquí, en este mundo, en esta tierra, y un día cantar victoria cuando estemos en tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reconocer los logros que con tu ayuda hemos tenido.
Seguimos adelante, Padre, recibe nuestros cantos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En el devocional de esta mañana, el pastor hablaba acerca de intimidad con Dios. Intimidad es tener comunión. Y este último canto que vamos a cantar habla de la comunión que podemos disfrutar con el Señor. Dulce comunión. ¿De dónde viene esta comunión? Porque un día el Señor nos hizo libres, nos hizo salvos. Y ahora nos ha acercado a Él y podemos disfrutar esa comunión. Dulce comunión. Si están pensando, ¿cuál himno es ese? Dulce comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo de cuidados y temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre salvo en cuidados y temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre salvo de cuidados y temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Espero que hayan disfrutado ese tiempo de cantos. Ahora vamos a pasar el tiempo al pastor para el estudio de esta noche. Dios los bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio, como siempre, estar con ustedes, acompañarles y que nos acompañen al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando diferentes temas de lo que llamamos grandes verdades de la Biblia. Ya vimos 2 temas anteriores y hoy vamos a considerar el costo del discipulado. Cuando oímos la palabra costo, como que nos intimida un poco, porque por lo general nos gustan las cosas, si no gratis, al menos valor posible. Pero ¿saben una cosa? La salvación no está, el precio que pagó Jesús no fue reducido, fue precio completo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él no regateó, Él simplemente se dio por nosotros. Y nosotros podemos regatear todo lo que queramos, pero el precio que tenemos que pagar por ser discípulos de Jesús no tampoco tiene descuento. Así que pagamos el precio completo o no somos verdaderamente discípulos de Jesús. En la introducción de su libro Discipulado, Dietrich Bonhoeffer dice que discipulado significa simple y sencillamente responder a la invitación de Jesús, quien dice: sígueme, camina tras mí. Eso es todo. Sígueme o sigue mis pasos. Eso es todo. Ir tras Él es algo, dice Bonhoeffer, sin contenido específico. Realmente no es un programa para la vida que sería sensato implementar. No es ni una meta ni un ideal que debemos de buscar. Ni siquiera es un asunto en el que, según la inclinación humana, valdría la pena invertir algo, y mucho menos uno mismo. Pero ¿qué sucede?
Interesantemente, los llamados dejan todo lo que tienen, no para hacer algo valioso, más bien lo hacen simplemente por el llamado mismo, porque de lo contrario no podrían seguir a Jesús. Lo único que debe mover al discípulo a seguir a Jesús no es ningún interés personal, ninguna meta personal, ningún objetivo personal, simplemente es el llamado mismo. Todo está contenido dentro del llamado. Entonces, el discipulado no es otra cosa que estar ligado únicamente a Jesucristo. Ningún contenido adicional es posible porque Jesús es el único contenido. Y no puedo hablar de Jesús de esta manera sin pensar en el gran amor que el apóstol Pablo tenía para su Salvador, para su Señor, para su Maestro, por quien dice él, lo he perdido todo y lo tengo por basura. No hay otro contenido, dice Bonhoeffer, además de Jesús. Jesús es el contenido del discipulado. Entonces, dice Bonhoeffer, el llamado al discipulado es un compromiso únicamente con la persona de Jesucristo. Es un compromiso con Cristo. Yo creo que si nosotros entendiéramos bien esto, muchas cosas que nosotros hacemos, muchas decisiones que tomamos, no las tomaríamos ni haríamos las cosas que hacemos, porque muchas de las cosas que hacemos las hacemos basado en que algo sucedió, alguien hizo, alguien dijo. Pero el discipulado es un llamado a un compromiso únicamente con la persona de Jesucristo. Mientras nosotros los líderes podemos defraudar, Jesucristo nunca nos va a defraudar. El cristianismo sin el Cristo viviente, dice Bonhoeffer, sigue siendo necesariamente un cristianismo sin discipulado. Y el cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Jesucristo. El Señor fue muy claro cuando habló acerca del discipulado. Él dijo, si a alguien, la invitación es para todos, la decisión es personal. Si alguien quiere ser mi discípulo, no nada más si alguien quiere creer en mí, no nada más si a alguien le gustan mis enseñanzas, no, si quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz, no cuando tenga fuerzas, no cuando todo esté bien, sino cada día, y me siga. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. A través de Lucas, el escritor Lucas, Jesús dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hay dos requisitos en este pasaje: cargar la cruz y seguir a Jesús. Eso impide que pongamos los ojos en algo o alguien más, o que sigamos a otras personas, porque la verdad es que, hablando de liderazgo, dice, la gente sigue al líder, no sigue, o sirve por el líder, no por la organización. Lamentablemente en la iglesia sucede así, a veces servimos por quien está enfrente, ya sea de la escuela dominical o de misiones o el pastor mismo. Pero aquí es seguir a Jesús. Que podamos distinguir a Jesús en medio de todo lo que vemos. ¿Sabe? Hay mucha gente, pero ojalá que nunca perdamos de vista a Jesús. Ir siguiendo a Jesús. Buscar a Jesús. Ahora, necesito clarificar algo. Porque muy a menudo hablamos de el matrimonio como una cruz o los sufrimientos como una cruz. Decimos, bueno, llevo mi cruz hace tantos años. Pero como cristianos debemos entender que llevar la cruz no se refiere a las pruebas de la vida, a lo que decimos mi cruz. No, nuestra cruz no es tener una enfermedad en particular. A eso no se está refiriendo Jesús. La cruz del creyente es la cruz del Calvario. Es decir, esa cruz que significa morir a nosotros mismos. Así como Cristo murió
Cuando Jesús dice que siga su cruz y me siga, que tome su cruz y me siga, está diciendo no sufrimientos, está hablando de morir a nosotros mismos, como lo hizo Jesús por nosotros. Llevar la cruz, o la cruz significa una vez que morimos a la vida que tenemos, entonces comenzamos una vida nueva. Entonces la cruz es morir a uno mismo y es morir a la vida vieja y ser liberados de ella. La cruz significa liberación y gozo en Cristo, aún a través o en medio del sufrimiento. Entonces, seguir a Jesús es parte, o es, es esencial en el discipulado. Nunca perder de vista a Jesús. La verdad es que si nosotros nos fijamos en las personas, vamos a perder de vista a Jesús y vamos a ver los defectos y las limitaciones de otras personas. Yo he tenido profesores que son conocedores, pero a quienes he encontrado faltas. He tenido profesores que son increíblemente admirables, pero hay ciertas limitaciones en ellos. Y hermanos, todos nosotros como seres humanos vamos a tener virtudes y defectos. Vamos a tomar buenas decisiones y malas decisiones. Todos, ustedes y yo, no estamos exentos ninguno de nosotros. Por eso es que la idea de ser discípulo de Jesús es seguir a Jesús puesta la mirada en Él. No desviar nuestra mirada de Jesús, no apartarnos de su camino. Entonces, el principio del discipulado es como el apóstol Marcos lo presenta en Marcos 4:28, que dice, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga o la mazorca. Es decir, el discipulado es un proceso lento. No podemos sembrar el grano de maíz hoy y cosechar una mazorca o un elote para asarlo mañana. No. Primero, dice el apóstol, es el tallo, luego la espiga y después el grano lleno, es decir, la mazorca en la espiga. Para la mayoría de creyentes se necesita mucho tiempo desde que el pequeño tallo empieza a retoñar hasta que el grano está en la espiga. Y es un proceso. El problema es que algunas veces hay muchos cristianos que a través de los años no han pasado de tallo, no han crecido. La idea de mantener un cierto grado de mérito cristiano, manteniéndonos ocupados, asistiendo a reuniones, haciendo lo que parece correcto, de ninguna manera hace verdaderos discípulos del Señor Jesús. Es decir, el activismo no nos hace discípulos de Jesús. El tener control de varias posiciones en la iglesia no nos hace discípulos de Jesús. Puede hacernos sentir bien, puede hacernos sentirnos realizados, pero no necesariamente discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien que sigue a Jesús. Es alguien que no deja que las voces que lo llaman de afuera le impiden escuchar la voz que lo llama desde adentro. Para que el tallo crezca, se requiere que se alimente de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre venir a Jesús para salvación y seguir a Jesús para servirle. Venir a Jesús nos convierte en creyentes, mientras que seguir a Cristo nos hace discípulos. O hay muchos creyentes que no siguen a Cristo. Y no estoy diciendo que no vienen a la iglesia, no estoy diciendo que no cumplen con algunas responsabilidades de la fe cristiana. Lo que estoy diciendo es que no seguimos a Cristo. O lo seguimos hasta cierto punto, hasta cierta distancia y a cierta distancia. El creyente acepta la invitación del Evangelio, pero un discípulo obedece el desafío de vivir una vida de servicio dedicado a Dios. Entonces, la invitación se recibe, pero obedecer es diferente. Es ahí donde encontramos nosotros la lucha en la obediencia.
Por eso es que el Señor Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. Ve, la obediencia nos permite tener actitudes que nos sostienen en medio, o sembrar bases que nos sostienen en medio de las tormentas. Entonces, el creyente acepta la invitación, el discípulo obedece el desafío a vivir una vida de servicio dedicado a Dios. La salvación es gratis, no barata, pero gratis. El discipulado implica pagar el precio del sacrificio uno mismo. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiere, si alguno quiere o desea ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Comienza con nosotros, negándonos a nosotros mismos. Usted se niega todos los días a algo. Por ejemplo, quizá algunos de ustedes se acostaron tarde anoche, por la razón que sea, pero esta mañana tenían que entrar a la hora de trabajo a la misma hora. Así que, aunque hubieran tenido sueño esta mañana, se levantaron, se negaron a seguir durmiendo para cumplir con su trabajo. Todos nos negamos a algo. Por eso el precio que pagamos por mantener nuestro trabajo es también muy íntimo, muy personal. La palabra discípulo significa aprendiz, alguien a quien se le enseña. Pero parte de ser discípulo de Jesús es que debemos de ser personas moldeables, personas dispuestas a aprender, personas que carecemos de orgullo, porque el orgullo nos impide a veces aprender. El orgullo nos impide aceptar responsabilidad. El orgullo nos impide pedir perdón. Entonces, el discipulado el discípulo es alguien que aprende, alguien que se le enseña. Ahora, hay diferencia entre recibir información y aprender. La mayoría de nosotros los cristianos tenemos gran cantidad de información en nuestra mente sobre la vida cristiana, sobre lo que Dios requiere de nosotros, sobre lo que Cristo espera de nosotros. Tenemos gran cantidad de información, pero no la obedecemos, no la aplicamos a nuestra vida. Por lo tanto, no hemos aprendido, no se nos ha enseñado, se nos ha compartido información, pero no hemos aprendido. Entonces, cuando hablamos del proceso del discipulado, entonces la tarea principal que Jesús nos encomendó es hacer discípulos. No hacer miembros de la iglesia, hacer discípulos. Podemos tener una lista enorme de miembros de la iglesia y unos pocos discípulos. Es decir, personas que realmente siguen a Cristo, personas que realmente se han negado a Cristo, personas que realmente están comprometidos con Cristo Jesús. En el libro de los Hebreos, que fue escrito a personas que por alguna razón no habían madurado en su fe, eran niños en Cristo, eran creyentes, pero no sabían mucho de discipulado. Escuche lo que en Hebreos 5:12 escribe el escritor. En realidad, dice él, a esta altura ya deberían ser maestros. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? A veces sentimos que nuestro tiempo en la iglesia nos hace cristianos maduros. No, nos hace cristianos, personas que hemos estado mucho tiempo en la iglesia, pero no necesariamente personas maduras o discípulos de Jesús. A estas alturas, dice el escritor, ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. En otras palabras, como decía mi nietecita, ¿are you serious? ¿Estamos en serio? O como dicen otros, ¿really? Necesitan que alguien vuelva a enseñarles. Todavía, con todo el tiempo que hemos estado en la iglesia, necesitamos que nos vuelvan a enseñar las cosas elementales, el ABC
de la vida cristiana. Dicho de otro modo, dice el escritor, necesitan leche en vez de alimento sólido. Entonces, discípulos son más que seguidores, más que creyentes. Son personas que están dispuestas a obedecer, no solamente a aceptar la invitación, pero a obedecer la vida cristiana. Dice, deberían ser maestros. Sin embargo, había que enseñar los primeros principios de la palabra de Dios. Es más, algunos de nosotros hay cristianos que tienen años en la iglesia y todavía no saben encontrar un pasaje bíblico. Eran creyentes, deberían haber tenido el deseo de convertirse en discípulos maduros. Deberían de querer crecer, de querer aprender, pero tenemos una apatía tremenda sobre el aprendizaje. Dice el escritor a los Hebreos en 6:1-2, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, otra vez, le está escribiendo a un grupo de creyentes que no habían madurado, creyentes que las pruebas los estaban sacudiendo. Y por eso es que tenemos el capítulo 11 de Hebreos, para darnos ejemplo de cómo se vive por fe y cómo se responde en fe y cómo se enfrentan las pruebas por la fe. Dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos, dice el escritor, hacia la madurez. En la versión 60 dice, vamos adelante a la perfección. No volvamos a poner los fundamentos otra vez con lo mismo. Es lo que está diciendo el apóstol o el escritor. No volvamos a lo mismo. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Dice el apóstol, esto ya no debería de ser algo que todavía no entienden. Esto debe ser parte ya de su vida. Esto no debe ser necesario que se lo explique otra vez, pero como no han madurado, como no han crecido, hay que volver, hay que dejar eso ya. Avancemos hacia la madurez. El Señor Jesús dio instrucciones en su gran comisión y todos las sabemos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Saben qué me llamó la atención el domingo? El domingo, estamos celebrando el centenario, 100 años de la Iglesia Nazarena en el Rancho Cucamonga. Y el domingo pregunté cuántos de los miembros tenían 50 años de estar en la iglesia. Nadie. No porque algunos creyentes no viven, pero ya están en otras iglesias o fuera de la iglesia. Habían 4 que tienen 45 años a lo menos de estar en esta congregación. ¿Y sabe qué? Me bendice grandemente. Porque estoy seguro que estas personas han tenido de todo tipo de líderes en su iglesia, tanto pastores como otros líderes locales. Y mientras algunos se han ido por este pastor o por otro pastor o por mí o por quien sea, estas personas han soportado, han resistido, han permanecido. Para mí esa es la madurez, porque no estamos aquí por la persona, estamos aquí porque creemos que Dios nos puso aquí, quiere usarnos aquí, quiere bendecirnos aquí, quiere que a través de nosotros Dios, Él manifieste su amor y su gloria. Me bendijo tanto, 4 a lo menos. Ojalá que nosotros podamos crecer tanto, que no hayan vientos que nos muevan, que no haya líderes que nos muevan, sino que sigamos adelante. La comisión de Cristo tiene poder. Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esas palabras fueron tanto para
como para recordarnos quién nos da la misión, pero también para nosotros. El mismo poder que se nos ha dado para el servicio es el mismo poder que se nos da para que vayamos y hagamos discípulos. Jesús dio la instrucción de enseñar. Y la palabra enseñar quiere decir discipular. En otras palabras, vayan, hagan discípulos, enseñen a ser discípulos. Jesús hace énfasis en la obediencia, enseñándole a obedecer otra vez. No podemos ser discípulos de Jesús si no somos obedientes. No podemos ser discípulos de Jesús si no nos sometemos a Él. Enseñándole a obedecer. No dice enseñándole a que se conozcan la Biblia de memoria. No dice enseñarles a que entiendan todo cómo funciona, todos los pormenores de cómo funciona la iglesia. No. A obedecer lo que le he mandado a ustedes. Se trata de Él, no de nosotros. Jesús prometió estar con los que cumplieran con sus instrucciones. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Entonces, ¿qué hace un discípulo? Bueno, un discípulo alaba a Dios continuamente. El apóstol Pablo nos recuerda que todo lo que hagamos lo debemos de hacer para el Señor. Yo como para el Señor. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, él dice, para mí el vivir es Cristo. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, alabamos a Dios. Y no estamos hablando de cantar. Estamos hablando de alabar a Dios con nuestra vida. Es decir, que nuestras acciones, nuestras palabras sean una actitud de alabanza que glorifica a Dios. Los cristianos tenemos mucho que hacer y algunas veces demasiado que hacer que nos olvidamos de ser discípulos de Jesús. El activismo nos roba el privilegio de adorar a Dios. Dice el escritor a los hebreos, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Es decir, no el domingo por la mañana o por la noche o los miércoles. No, siempre. Por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que debemos de ofrecer alabanza a Dios siempre. Algunas veces la alabanza es sustituida por actividades. La alabanza glorifica a Dios, no a las personas. El apóstol Pablo nos recuerda que debemos de regocijarnos en el Señor siempre. Y él dice otra vez, les digo, regocijaos. Debemos de hacer bien y compartir. La segunda cosa que debemos de entonces hacer es compartir, hacer bien a otros. Dice el escritor, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Hacer bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Wow. El cristiano debe ser una demostración del amor de Cristo. Es lo que debemos de ser. Para terminar, déjeme retornar al capítulo 13 de Hebreos. Y ahí nos da, vamos a considerar lo menos 8 cosas que se esperan del discípulo conforme el discípulo crece o como nosotros crecemos. Lo primero, dice el escritor en el versículo 1, es el amor fraternal. En la iglesia, ustedes saben, habemos hermanos, hermanas con los cuales por alguna razón conectamos de inmediatamente. Y eso es fantástico. Pero cuando hablamos del amor fraternal, estamos hablando de un amor que no discrimina. Un amor que no ve con el que me siento confortable. Es un amor que ve a todos de la misma manera. El Señor nos ve a todos de la misma manera. Quizás usted tenga un nivel de servicio o un lugar de servicio en la iglesia que quizás tenga más prominencia que el de otros. Pero el Señor no ve mi nivel de servicio como es maestro y predicador de la palabra superior al que hace otro trabajo en la iglesia, porque todos, como el cuerpo de Cristo, todos usamos nuestros talentos y dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, yo solamente cumplo con un aspecto del ministerio que la iglesia necesita cumplir. Entonces, el amor fraternal, por la razón que sea, algunas veces algunos hermanos, y tengo que confesar que nos sucede a todos,
nos acercamos a ellos y mantenemos cercanía, y con otros somos casuales. El Señor nos ayude a ver a todos con los ojos de Cristo y amar a todos con el amor de Cristo. También nos habla de la hospitalidad, que no nos olvidemos de la hospitalidad. Y recuerde que dice que algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta. Que ya saben, algunas veces vemos a personas que decimos, no estoy seguro si debo darle lugar aquí o no, pero no nos olvidemos de la hospitalidad. Entonces, como discípulos, debemos ser personas que tenemos lugar para todos. Y yo diría empatía o simpatía, pero más la palabra empatía. Dice el apóstol o el escritor, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acabo de leer el libro que se llama Tatuaje del Corazón. Es el ministerio de un sacerdote en el este, trabajando con las pandillas en el este de Los Ángeles. Y este hombre y esta parroquia se consagraron a servir a este grupo de personas marginadas de la sociedad. Y hablando sobre los encarcelados, citando el pasaje de cuando dijo el Señor, estuve en la cárcel y vinisteis a mí y me visitasteis. Dice él, Jesús no luchó para mejorar las condiciones del prisionero. Él simplemente dijo, estuve en la cárcel. Eso es empatía. Estar en la cárcel. Estar con el hambriento. O tuve hambre. ¿Se dan cuenta? Tuve frío. Estuve en la cárcel. Como discípulos se espera de nosotros pureza personal. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es decir, pureza personal, contentamiento. Y creo que eso es una de las cosas que nos mueve a trabajar todo el tiempo. Yo conozco personas que tienen 2 hasta 3 trabajos y al menos 2 trabajos de tiempo completo. Conozco a alguien, escuche esto, que trabaja 2 trabajos. Uno para sostener a la familia y el otro para ir a Disneylandia todos los fines de semana. Todos los fines de semana. A veces queremos tener lo que no podemos tener. Y eso nos mete en problemas. El apóstol dice que el discípulo de Jesús está contento con lo que tiene. Versículo 5 dice, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cómo le gusta su carrito viejo? ¿Cómo le gusta su apartamento, su casa, lo que sea? Contento con lo que tenéis ahora. Esto no quiere decir que no debemos aspirar a cosas mayores, pero todo en su tiempo. Debemos tener confianza, de manera que podemos decir confiadamente, versículo 6, de Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. En otras palabras, confianza, fe, dependencia en Dios. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aprecio por sus líderes espirituales. El discípulo aprecia a sus líderes espirituales. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y por último, estabilidad. El discípulo es una persona estable. No es una persona volátil. Dice el apóstol o el escritor a los hebreos, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ahora voy a otra iglesia. Es decir, no discriminamos. Debemos de tener cuidado. Debemos ser personas estables. ¿Usted cree que las peñas que no son arrastradas por el viento están allí siempre porque no ha tenido vientos fuertes? Sí.
pero son estables. No las mueven los vientos. Y estudiábamos la semana pasada que debemos de ser nosotros como piedras vivas. ¿Se acuerdan? La antepasada, perdón, porque la semana pasada fue misionero. Estables. Algunas veces las cosas no salen como quisiéramos, pero ese no es un viento que me va a arrastrar. A veces me dijeron cosas que no me gustaron, pero eso no me va a arrastrar tampoco. Estables. Pero sobre todo lo más difícil es cuando nos dicen, aquí me enseñaron esto y aquí sí está la verdad y aquí está la verdad, sin filtrar lo que nos están enseñando, nada más porque suena atractivo o diferente. Cuidado, hermanos, cuidado. Un discípulo de Jesús es estable, conoce la palabra, conoce a su Dios, tiene una intimidad íntima con Dios, línea abierta con Dios y no se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces, para concluir, un cristiano se convierte en discípulo cuando comienza a aprender. ¿Escuchó bien? Se convierte en discípulo cuando empieza a aprender, a crecer, a convertirse en el grano y luego en la espiga. Los 12 fueron discípulos y luego apóstoles. Un discípulo es un aprendiz, un apóstol es uno que es enviado. Si usted va a un taller, ya sea de mecánica o de cualquier taller, de carpintería, primero va a trabajar con el maestro y no lo van a dejar solo hasta que haya aprendido. Entonces es un apóstol de mecánica, un apóstol de carpintería, es enviado, lo dejan solo. Pero sucede también, por ejemplo, si usted es un terapista familiar, usted puede terminar de la universidad sus 6 años, 8 años de educación y no le van a decir, aquí está su licencia. No. Tiene que trabajar 3.000 a 3.500 horas al lado de alguien, aprendiendo lo que tiene en su cabeza como teoría, ahora lo va a aprender de alguien que practica lo que usted aprendió. Y al lado de esa persona, usted va a aprender y luego va a poder tomar su examen para que le den su licencia. ¿Se da cuenta? No lo van a enviar, ahora abre tu clínica porque ya grabaste de la universidad. No, tiene que tomar su tiempo. Lo mismo un abogado, tiene que tomar el examen de la barra de abogados. Es decir, los doctores, todo el mundo. Entonces, son aprendices y luego enviados. Un discípulo entonces es un aprendiz, un apóstol es un enviado. El costo del discipulado es poco, mis hermanos, comparado con el precio que Cristo pagó por usted y por mí. El verdadero discípulo o discipulado significa que nos amamos unos a otros y nos respetamos unos a otros. Es muy poco lo que se logra discutiendo, especulando, partiendo cabellos así a ver acerca de la Biblia. Podemos hacer tanto por Cristo si invirtiéramos esa energía enseñando, aprendiendo, ayudando, alabando y agradeciendo continuamente a Dios. Mis hermanos, la palabra de Jesús otra vez nos recuerda que seguirle y ser su discípulo es voluntario, pero no nos llamemos discípulos de Jesús si no estamos cumpliendo con lo que Él dice. Si alguien quiere ser mi discípulo, yo espero que usted quiera ser discípulo de Jesús, pero es voluntario. Entonces, primero que se niegue a sí mismo. Y luego tome su cruz cada día y sígame. Dios nos concede el privilegio de no ver atrás, de no escuchar otras voces y mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerde, hay una gran diferencia entre ser un creyente y un discípulo de Jesús. Dios quiere discípulos. Dios quiere discípulos que le sirvamos en su iglesia. Él quiere discípulos para que le alabemos, le sirvamos y vivamos para Él continuamente. Dios le bendiga. Espero que la lección nos ayude a todos, me ayudó a mí y me recordé otra vez de qué se trata: servir a Jesús y ser discípulo de Jesús. Dios le bendiga. Recuerden que les esperamos mañana a las 7 en el estudio bíblico semanal, al jueves a las 7. El domingo a las 6 de la tarde les esperamos en el servicio aquí.
Invite a alguien. Están poniendo bonitos los servicios. Muchos hermanos están viniendo. Le hemos extrañado a usted. Dios les bendiga. Feliz noche a todos y feliz resto de semana. Oremos. Gracias, Padre, en esta hora, porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra, y pedimos en esta hora que nos ayudes a ser discípulos tuyos. No solamente personas que saben muchas cosas, pero personas que vivimos lo que sabemos. Te alabamos, te bendecimos. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares, los que están físicamente enfermos, que tú les bendigas, los que están emocionalmente pasando momentos difíciles, que seas con ellos, oh Dios, y los que están con ansiedades y temores, que tú les des certeza que tú estás con ellos y que tu presencia y tu amor y tu gracia, Señor, les va a sostener. Gracias. En esta hora, bendice a todo tu pueblo de Rancho Naz, a todas nuestras familias, nuestros hermanos y hermanas, y bendice a toda la familia cristiana del Distrito Occidental, y también, Señor, toda la familia cristiana de esta ciudad, de Rancho Cucamonga, del estado de California y de todo el mundo. Ponemos todo en tus manos, agradecidos por este privilegio de entrar en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo haber compartido con ustedes.